Hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes esta noche. Sean cada uno de ustedes, cada uno de los que están en sus hogares junto con su familia, sean cada uno de ustedes bienvenidos. El tema, en esta noche vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes el tema soportando las tentaciones. Para empezar, empecemos hablando de qué es tentación. Viene del hebreo masá, que significa prueba o dificultad. Como seres humanos, desde el principio de nuestros días estamos vulnerables o estamos rodeados de muchas tentaciones. Desde el principio, de cuando somos niños, cuando vamos al colegio o escuela, estamos tentados como niños a quedarnos con un lápiz, con un marcador, un crayón que no es de nuestra pertenencia. Llegando a edad un poco más avanzada, cuando ya somos mayores de edad, y tenemos específicamente un matrimonio. Somos tentados de una y de diferentes maneras, más siendo hijos de Dios. Podemos poner el ejemplo de tener alguna otra relación fuera de nuestro matrimonio. El enemigo nos viene a tentar de una y de diferentes maneras. Recuerde, el enemigo es el que nos tienta, porque la palabra dice que el Señor no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Para empezar, vamos a ver algunos personajes de la palabra del Señor que resaltan específicamente con el tema de soportando las tentaciones. Empezamos con el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Empezamos con Eva. Podemos recordar que estuvo seducida, estuvo tentada por la serpiente. Muchos de nosotros pensamos como cuando Eva estuvo en ese momento, en esa dificultad, en esa prueba, en esa tentación. Muchos de nosotros también hemos estado a solas con la serpiente. No específicamente el animal en sí, sino cualquiera que sea la tentación que haya venido a nuestra vida. Como le digo, desde el principio de nuestros días hasta la edad que usted tiene hasta este momento, está siendo tentado de una y diferentes maneras. Seguimos. David. Usted recuerda muy bien la historia de David. Un varón, un rey que tendría que haber estado en la guerra con sus demás soldados, con su demás gente, pero decidió quedarse en su palacio. Y dice que desde su palacio pudo observar a una joven que se estaba bañando. Podemos ponernos a pensar que esta muchacha no la estaba seduciendo en sí. Estaba aprovechando la tarde, estaba aprovechando el día para bañarse, sabiendo que ni un hombre estaba en la ciudad, porque todos tendrían que estar en la guerra. Pero David decidió quedarse. ¿Y cuál fue la decisión de David? ¿Cuál fue la tentación de David? Esta mujer. Aún su sirviente le dijo: Señor, esta mujer es esposa de alguien, esta mujer es hija de alguien. Pero aún así David no quiso escuchar la verdad de las cosas. Como seres humanos, en parte queremos saber la verdad, pero cuando alguien viene a decirnos la verdad a nuestra vida, ya no la queremos escuchar. Cuando vamos a un chequeo médico, vamos porque yo quiero saber la verdad de cómo estoy. Yo quiero, y podemos poner el ejemplo en estos momentos de la pandemia que estamos viviendo. Podemos decir, bueno, yo quiero ir a hacerme el hisopado porque quiero saber si estoy contagiado o no. Pero cuando vamos y viene el doctor con los resultados, ahí nos detenemos y decimos, quiero saber la verdad, pero no toda la verdad. Porque cómo se pone, cómo reacciona nuestro corazón cuando sabemos nosotros toda la verdad. Lo mismo le pasó a David. No quiso escuchar lo que su siervo le dijo: es esposa de alguien, mi rey, es hija de alguien más. ¿Qué pasó? La mandó a llamar, tuvo relaciones con ella, la embarazó y la mandó a su casa. Y de ahí se desliga uno y otro pecado más. Mandó a matar a su esposo. Pero siempre hay alguien que veremos más adelante, el Señor pone en nuestra vida para que venga y hable en nuestra vida toda la verdad. Seguimos con Sansón. Sansón estuvo tentado con Dalila una y otra vez. Esta historia la vemos en Jueces capítulo número 16. Estuvo tentado de una y otra manera. Por más, estamos viendo aquí personas que tuvieron una cercanía tan grande con el Señor,
que posiblemente ninguno de nosotros lo hayamos tenido. Tuvieron una cercanía, y esto se lo menciono para que no pensemos nosotros que solo porque estoy cerca del Señor, esto me está pasando, me está tentando el enemigo, o porque no estoy con Dios. El enemigo no discrimina a nadie en este sentido, si podemos verlo así. Él viene y tienta nuestra vida, estemos cerca del Señor o no estemos cerca del Señor. Sansón estuvo tentado con esta joven Dalila. Dice que era una joven hermosa, que de una y de diferentes maneras trató la manera de ver cómo le sacaba la verdad, de tentarlo de una y diferentes, diciéndole: porque tú no me amas, no me declaras la verdad, cuál es el origen de tu fuerza. Y seguimos con un hombre que describe en la Biblia, en el libro de Josué capítulo 7, versículo número 21. Describe a Acán, un hombre que fue tentado con dinero. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7, versículo número 21. Y dice de la siguiente manera: pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, la cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Las tentaciones vienen de diferentes maneras. El enemigo sabe, como dice que el dicho común, de qué pie cojeamos nosotros. ¿Cuál es nuestra debilidad? Y ahí es donde él aprovecha a venir a nuestra vida y tentarnos con lo que nosotros más estamos propensos a pecar en contra de nuestro Dios. Y por último, vemos a Judas, que de la misma manera fue tentado con algo económico, con dinero. El Señor desde el principio, incluso puedo atreverme a decir que desde que Judas nació, sabía cuál era el propósito de él. Aún no dudó en ponerlo al frente de las finanzas. La palabra del Señor dice que él recaudaba lo que los agradecidos le entregaban a los discípulos del Señor por las sanidades, por los milagros. La intención de Dios no era ese. La intención de Jesús no era esa. Pero las personas agradecidas les daban cosas, les daban algo económico por agradecimiento en su corazón a lo que Jesús había hecho por sus vidas. Pero ¿qué fue lo que hizo Judas? Aún siendo el tesorero de Jesús, pudo entregarlo, y podemos darnos cuenta, como le decía, el enemigo sabe cuál es nuestra área más vulnerable para que nosotros pequemos. En nuestra vida hay diferentes tipos de tentaciones, pero de nosotros depende cómo vamos a reaccionar a cada una de ellas. Tenemos una herramienta que es la más grande y la más poderosa para nosotros poder desligarnos y poder salir de cada una de ellas. Tenemos un manual de vida. Tenemos un manual de vida donde palabra por palabra nos dice una de las promesas del Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa, está con usted cuando se está bañando, cuando se está comiendo, cuando está acostado, cuando se levanta, cuando está en su trabajo, en todo momento está con usted. Pero ahora nosotros podemos ponernos a pensar: ¿por qué el Señor permite las tentaciones en mi vida? ¿Por qué el Señor permite todo esto? El mayor ejemplo que tenemos en la palabra del Señor de soportar las tentaciones es el mismo Señor Jesús. El enemigo directamente, encaradamente, incluso puedo atreverme a decir que físicamente, estuvo a su lado tentándolo de una de diferentes maneras. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la herramienta que el mismo Jesús utilizó para soportar esta tentación? La palabra de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate desde este lugar alto, porque escrito está en su palabra. Mire que el enemigo conoce también la palabra.
Escrito está que sus ángeles enviará para que tu piedra no tropiece con pie. Para que tu pie no tropiece con piedra, perdón. De una de diferentes maneras, el enemigo se las arregla para venir y tentarnos a cada uno de nosotros. Se lo llevó a un lugar alto y le dijo: te daré el dominio de todo esto porque se me ha sido entregado a mí para que yo señoree en todo esto. Y le mostró las riquezas más grandes del mundo, los países más ricos, los más poblados, los más desarrollados. Porque le dijo: porque a mí se me ha sido entregado esto, si postrado me adorares. Y el mismo Jesús nuevamente le volvió a responder con la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Mi hermano, el Señor permite, y le dice su palabra, que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y nos preguntamos: si está conmigo todos los días de mi vida, ¿por qué permite la tentación? ¿Por qué, si está al lado mío, no me ayuda a desligarme de la tentación en la que estoy yo padeciendo? Recuerde también que hay un libre albedrío. Usted y yo decidimos con nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra convicción en nuestro Dios, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿De qué manera vamos a reaccionar nosotros y de qué manera vamos a sobrepasar esa tentación que cada uno de nosotros está pasando? En la palabra del Señor se describe que después de estas tentaciones que el Señor sufrió, y lo dice en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 1 al 15. Vamos a ir a la lectura de la palabra para que podamos darnos cuenta de cuál es la recompensa, cuál es el destino final de cuando nosotros logramos superar las tentaciones que vienen a nuestra vida. La palabra del Señor dice en versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Esto pasó, y en el versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda su tentación, se apartó de él por un tiempo. El versículo 14 describe: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Sus fuerzas fueron renovadas, su espíritu fue engrandecido. El Espíritu Santo vino y lo llenó después de que logró soportar primeramente los 40 días de ayuno que tenía y después las tentaciones que logró sobrepasar. En cada uno de nosotros, mis hermanos, la motivación del Señor al permitir las tentaciones en nuestra vida es hacer crecer, ensanchar nuestro espíritu. Si nosotros logramos sobrepasar las tentaciones que vienen a nuestra vida, créame que no solamente nuestra vida espiritual va a ser edificada, sino también nuestra vida material. Vamos escalando peldaño por peldaño. Vamos escalando grada por grada. Logramos sobrepasar una tentación hoy y mañana el enemigo quiere hacernos caer nuevamente. Pero recordamos en nuestra mente humana y física lo que hicimos ayer para que nuestro espíritu sea edificado. Y lo volvemos a hacer. Volvemos a aferrarnos a la palabra del Señor y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nuevamente le repito, el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida y a cada momento. Está en aquella soledad de aquel cuarto, de aquel joven. Está en aquella soledad cuando el esposo o la esposa están en los teléfonos, en la computadora. De una y de diferentes maneras, le digo, el enemigo quiere hacernos caer. Pero fiel es el Señor a cada una de sus promesas que están descritas en su palabra, que Él nos va a ayudar a sobrepasar cada una de ellas. Siguiendo, le decía, como humanos no queremos saber toda la verdad. Y hay un dicho popular que dice que la verdad duele. Así que esta noche,
Si usted se siente identificado con alguna de estas palabras que se están compartiendo, si usted en su corazón está convencido de que ha pecado delante del Señor, que ha sido tentado y ha llegado a la conclusión de pecar, tome para su vida esta palabra y reflexione. ¿De qué manera puede usted despojarse de todo esto? Juzgamos a las demás personas por sus acciones y nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras motivaciones. Si alguien falla, si alguien peca, decimos, pecó, falló, cayó en pecado. Pero si nosotros llegamos a esa conclusión de pecar, decimos, no, es que yo no lo quería hacer. No, es que mi intención no era esa. No, es que yo hice esto por tal y tal cosa. Tratamos de justificar nuestro pecado. Tratamos de justificar nuestra vida. Cuando la verdad es toda la verdad y nada más que la verdad. Y la palabra del Señor está. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso le decía, como seres humanos no nos gusta saber toda la verdad. Si nos dicen, hermano, usted está pecando. Decimos, no, yo no estoy pecando. Simplemente estoy haciendo esto para ayudar a esta persona. Simplemente estoy haciendo esto para ayudar a esta otra persona. O porque me está yendo mal en este lado. No queremos aceptar lo que la verdad de la palabra dice. Lo que la verdad de la palabra viene en nuestra vida y nos habla y nos confronta para saber dónde estamos parados, para saber en qué lugar estamos, cómo estamos delante del Señor. Y seguimos. Dios nos motiva a la verdad con el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros estamos propensos y estamos siendo tentados, estamos dentro de una tentación, el Espíritu Santo indudablemente viene a nuestra vida a tocar nuestro corazón y viene a poner ese sentimiento de que yo lo que estoy haciendo no está bien. Y no me dejará mentir que cada uno de nosotros lo hemos sentido. Cada vez que alguien nos da un cambio de más, vamos a la tienda y nos dan cambio de más. ¿Qué es lo que primero que nosotros hacemos? El espiritual dice, el Señor me quiere bendecir. El Señor sabe la necesidad que estoy pasando. Pero el que conoce la verdad sabe que eso no es correcto, porque al final del día a esa persona le va a hacer falta eso que a usted le dieron de más y que no le pertenece. Si conocemos la verdad, contamos nuestro cambio y lo vamos a devolver, porque sabemos que no es nuestro, sabemos que no es así. Va usted por la calle y va delante de usted una persona y por error bota 100, 200 quetzales. ¿Qué decimos nosotros en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad? Que camine más rápido para que cuando yo llegue donde ese dinero está tirado, él no se dé cuenta quién lo recogió. ¿Por qué no ir, levantarlo y decir, mire, señor, señora, joven, esto se le cayó, eso le pertenece? El enemigo sabe de qué pie cojeamos, se lo repito, porque va a venir y se las va a arreglar de una y de diferentes maneras para tentar su vida, para tentar la mía también, porque estamos en este mundo y conocemos la palabra del Señor, pero aún así el enemigo está atento a hacernos pecar. Ahora, quiero ponerle como ejemplo algo que leí investigando sobre este tema. Encontré un ejemplo. En un zoológico de los Estados Unidos se encuentra una serpiente de 4 metros de largo, una cobra rey. Esta serpiente a cada temporada del año cambia su piel, se muda de piel, pero hay cierta parte de los párpados que no logran caerse por sí solas. Hay ciertas partes de sus ojos que no logran caerse así por sí solas. Entonces los encargados de ese zoológico
tienen que venir en un equipo de 5 personas. Tienen que venir, sostener a esta serpiente, pero el proceso de retirar esos párpados es muy complicado. De la siguiente manera: 4 personas toman a esta serpiente. Alguien tiene que, cuando alguien se le acerca, el instinto de la serpiente es atacar. Alguien tiene que ser lo suficientemente rápida para agarrarlo, para agarrar la cabeza y agarrar los colmillos donde ella inyecta el veneno. Otra persona tiene que ser lo mismo de rápida. Si usted conoce los rollos de papel mayordomo, rollos así utilizan para que esta serpiente pueda morder y puedan extraerle el 80% del veneno que ella posee. La persona mete este rollo y la serpiente deposita el 80% del veneno, y este rollo completo, búsquelo en internet, este rollo completo se moja y se empapa del veneno que ella tiene. Entonces tiene que venir uno con pinzas y con unas gasas a venir a quitarle esos párpados. Pero lo sorprendente de todo esto es de lo peligroso que es retirar esto de la serpiente. Porque al final de todo esto no es tan complicado agarrarla. No es tan complicado sujetarla a la hora de querer atraparla por primera vez. Lo complicado de todo esto es soltarla. Porque el movimiento número 1 que ella va a tener al momento de que las personas quieran soltarlo es querer atacar nuevamente. Las personas, el que va a quitar este rollo de la boca de la serpiente, no tiene que tener heridas en sus manos. Tiene que estar con guantes, porque un solo poco de este veneno puede llegar a matar a esta persona. ¿Y a qué voy con todo esto? Le decía, es fácil de agarrar, pero difícil de soltar. Y así es en nuestra vida, somos muy parecidos a todo esto. El pecado, a la hora de que nosotros lo tomamos, es, si se puede decir, de lo más divertido, de lo más fácil. Le decimos nosotros a nuestros hijos que lo más fácil que se nos queda, o incluso nosotros mismos, lo más fácil de aprender es lo malo. Es lo más fácil de aprender. Pero lo bueno, cómo cuesta que se nos quede, y ponerlo en práctica es mucho peor. Con el mismo ejemplo de esta serpiente, el pecado es similar. Fácil de agarrar, difícil de soltar. Y aunque por nosotros vayamos a figurar ese rollo que esta persona mete en la boca de la serpiente, aunque nosotros queramos desligarnos de todo esto, siempre vamos a quedar embarrados como ese rollo de papel. Vamos a quedar sucios, vamos a quedar manchados, aunque nosotros querramos salir de todo esto. Pero tenemos la palabra del Señor, que dice que Él vino a morir por cada uno de nosotros, para limpiar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Dice que Él vino a limpiarnos por completo. Él vino a limpiarnos y vino a poner en nuestra vida un nuevo ser. Vino a hacer de nosotros un nuevo hombre. El pecado, créame mi hermano, es fácil de agarrar, difícil de soltar. Y aunque aún nosotros digamos, pero si yo ya no lo practico, yo ya no lo hago, quedamos sucios, quedamos manchados con el pecado. Pero hoy yo esta noche vengo a presentarle, aún si es usted alguien que no conoce del Señor, si es usted también alguien que conoce al Señor, de la misma manera el Señor quiere limpiar su vida. El Señor quiere limpiar nuestro corazón, quiere librarnos de toda maldad. El Señor permite las tentaciones en nuestra vida simplemente para que crezcamos, para que como Él seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu para que cuando venga la tentación nuevamente a nuestra vida, podamos decir, el Señor me sacó de todo esto. Porque qué complicado sería explicar
algo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. ¿Qué de divino tendría todo esto? Si usted lo puede hacer con sus propias fuerzas, no hay nada divino en todo esto. Pero si usted salió de un lugar, de un camino, donde ni sus propias fuerzas pudieron haberlo sacado, es ahí donde usted le tiene que dar toda la honra y toda la gloria al Señor. Ahí es donde el nombre del Señor es glorificado. Y podemos ver otro ejemplo en la palabra del Señor, cuando sanó a aquel ciego. Y uno de sus discípulos le pregunta: Señor, ¿quién pecó para que él esté así? ¿Fue él mismo o fueron sus padres? Dice, ni uno de los dos. Simplemente esto sucedió hasta el día de hoy para que el nombre de Dios sea glorificado en todo esto. Y si el Señor lo sacó de aquel pecado donde usted estaba, si lo ha sacado de diferentes maneras, diferentes áreas de su vida, de la tentación, es para que el nombre del Señor sea glorificado, para que usted dé testimonio, para que usted comparta con las demás personas y diga: el Señor me sacó de todo esto. El Señor me sacó de todo esto, y que la honra y la gloria se la lleve solamente al Señor. Así que esta noche yo le invito a que reflexionemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿De qué manera estamos viviendo delante del Señor? Y si usted dice: yo no conozco a Dios y quiero ver la manera de salir de todo esto, vaya a la palabra de Dios. Ahí usted encontrará de una y de diferentes maneras cuáles son los pasos a seguir, si le podemos llamar así. ¿Cuáles son las maneras de que el Señor liberta nuestra vida? ¿Cuáles son las maneras de que el Señor viene y saca nuestra vida de aquel lugar donde nosotros estábamos en un principio? Así que yo le invito a que esta noche reflexionemos en qué camino vamos y cómo ha estado nuestra vida delante del Señor. Reúnase con su familia y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor amado, porque tú nos has dado el privilegio de reunirnos, posiblemente no físicamente, pero virtual, lo pudimos hacer. A todas las personas y hermanos que vieron esta transmisión y su vida fue impactada y fue tocado su corazón a través de esta palabra, te pido que a través de tu Espíritu Santo los hagas reflexionar, los hagas pensar en cómo ha estado nuestra vida y de qué manera, si nosotros llegamos a pasar por tentaciones, de qué manera podemos librarlas. Te pido en el nombre del Señor que bendigas a cada uno de los que sintonizaron este programa, que seas tú poniendo su vida y su corazón en tus manos y conectando tu mente con la suya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Asimismo, mis hermanos, queremos invitarlos al servicio del día de mañana a las 9 de la mañana, nuestro servicio dominical. Así de la misma manera, nuestro servicio el día miércoles a las 7:30 de la noche, la planificación del día jueves y el servicio del día viernes a las 7:30 de la noche igualmente. A cada uno de ustedes, si usted pudo recibir el sobre que se le envió, deposite su ofrenda. De esta misma manera vamos a seguir apoyando al ministerio, vamos a seguir apoyando a nuestra iglesia, a nuestra congregación, que sí lo necesita, porque no dependemos de ninguna instancia, ni de ninguna empresa, sino de la providencia del Señor. Puede depositar de usted su ofrenda y hacerla llegar a las instalaciones de la iglesia, conforme el Señor ha bendecido su vida y conforme el Señor ha proveído para su casa y para su familia. Le deseo una buena noche, que Dios le bendiga.